El mercado de valores trabaja con un nuevo instrumento, los llamados títulos del BCE, Banco Central del Ecuador. Esta mañana nos acompaña en los estudios de FM Mundo la doctora Mónica Villagómez, presidenta del directorio de la Bolsa de Valores de Quito. Doctora, buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación esta mañana. Buenos días, para mí es un gusto esta invitación y además poder comunicar de qué se trata estos TBCs. Eso quería preguntarle, ¿qué son los valores denominados títulos del Banco Central del Ecuador y cuál es su finalidad? El Banco Central del Ecuador tiene una facultad legal que está dada por el Código Monetario para emitir estos valores. Entonces, hace un informe en el que va a demostrar la necesidad de la emisión y también que esa emisión va a poder sostener la balanza de pagos. Y pide a la Junta de Regulación Monetaria que le autorice, y la Junta Monetaria le autoriza siempre que exista unanimidad de los miembros, y eso es lo que ha sucedido hasta aquí. Estos TBCs van a servir para pagar obligaciones del Estado, básicamente obligaciones que en este momento tiene el Estado y está destinado para el pago a municipios, a consejos provinciales, y también sabemos que sirve para, y de hecho ya han sido entregados algunos TBCs para constructores o proveedores del Estado. ¿Cómo opera? Porque se habla de que tiene que ser un manejo bursátil también. Sí. En primera instancia, digamos, en el mercado primario, el Banco Central va a entregar al Ministerio de Finanzas, que es el órgano rector de las finanzas en el Ecuador, entrega estos bonos. Y previo acuerdo con los municipios o con los consejos provinciales o con quien vaya a receptar estos documentos, les entrega. En ese momento, los que reciben pueden aplicar para pago de impuestos, para pago de obligaciones con el Estado, así dice la norma, que sirve básicamente para esto. Entonces, supongamos un ejemplo, un municipio recibe $100,000 en TBCs y va a ocupar solamente para sus necesidades, para pagar proveedores de este tipo de obligaciones, que les digo va a ocupar 50. Tiene otros 50 que le quedan. Esos 50 los sale a vender y eso ya es en el mercado secundario porque puede vender a quien quiera. Y ese mercado secundario es el que es en bolsa. La primera entrega no es en bolsa. ¿Por qué no es en bolsa? Porque lo que están haciendo es compensando créditos, están haciendo una dación en pago. Pero ya cuando existe la figura de la compraventa, cuando el municipio dice ya no necesito más y voy a vender para hacer líquido eso es mercado secundario y es bursátil. Y es bursátil porque el Banco Central tomó la decisión de ir a inscribir en bolsa estos títulos. Y al haberlo hecho, de acuerdo a la ley de mercado de valores, esos títulos se convierten en títulos bursátiles cuando existe la figura de la compraventa. Ahora, doctora, ¿cuáles son los beneficios para el país con la colocación de estos títulos del Banco Central? Bueno, el Estado lo que está haciendo es pagar obligaciones atrasadas. Pendientes, exactamente. Es decir, sirve para un poco cubrir la falta de liquidez. Exactamente. En un momento de iliquidez han sacado esto. Es decir, serían documentos que podrían sustituir al dinero, un poco hablando en un lenguaje más sencillo, que pueden sustituir al dinero y poder servir para pagar impuestos y para pagar a proveedores, y de igual manera, una vez que se compran, podrían también ser renovables. Son una suerte de medio de pago. Como usted ha dicho. Y sí, y tienen un plazo de 360 días y durante esos 360 días se puede hacer la aplicación que yo digo bien sea para el pago de impuestos vigentes o atrasados o bien sea para el pago de obligaciones que uno puede tener con el Estado. Doctora, ¿esto ya se ha manejado anteriormente en nuestro país? ¿Recuerda usted que más o menos en el mes de noviembre salió una emisión de 50 millones? Que se entregó, si no estoy equivocada, a los constructores. Esa emisión no fue bursátil, no la inscribieron en bolsa. Y ahora sale esta de 200 millones, que además es revolvente, es decir, se va redimiendo o se va colocando y se va emitiendo más. Eso lo puede hacer porque son revolventes. Entonces, digamos, sería la segunda experiencia en el país y la primera experiencia bursátil. Pero únicamente en el mes de noviembre, es decir, un par de meses atrás. Hace poco tiempo. En tiempos anteriores jamás hemos tenido la experiencia en nuestro país. Al momento se habla de 200 millones de dólares que tendría el Banco Central para poder manejar esto. ¿Es suficiente? Yo no le puedo decir si es suficiente o no, eso escapa de mi conocimiento, sino con mucho gusto lo haría.
Lo que le puedo decir es que al mercado bursátil ha llegado ya 13 millones. Y aquí, para que la gente comprenda cómo debe manejarse si tiene este tipo de papeles, tiene que acudir a una casa de valores. La casa de valores va a abrir una cuenta para el cliente en el Banco Central del Ecuador, porque estos valores están desmaterializados. ¿Qué quiero decir? No van a recibir un título cartular, un papel, sino que tienen una anotación de cuenta en la que dice el municipio XX tiene $100,000 en TVCs, ¿ya? Y es como manejar una cuenta corriente, ¿no? Cuando venda o entregue, le va a restar esos 100,000 y va a ir a otra cuenta que hay que aperturar en el Banco Central de otro cliente en el que va a estar ese monto y rebaja la del municipio, por darle un ejemplo. Entonces, la persona o las instituciones tienen que acudir a una casa de valores para abrir esta cuenta y luego se hace la negociación en bolsa. Son las casas de valores las que hacen. Lo importante es indicar, para no crear expectativas, que estos valores que se vienen negociando desde la semana pasada, desde el jueves, se han negociado en un monto de 13 millones con descuentos que van del 96.7, es decir, tengo 100 y me van a pagar 96.7, hasta valores, descuentos menores, porque me pueden llegar a pagar hasta el 99.7. Eso dependerá de la oferta y de la demanda que existe en el mercado. Habrá municipios o consejos provinciales o tenedores de esos papeles que digan, bueno, este momento no voy a aplicar porque yo qué sé, no tengo IVA, no tengo proveedores pendientes, y voy a hacer un cronograma de aplicación de estos TVCs, de utilización de este medio de pago. Entonces pueden ir saliendo poco a poco. Como también puede haber una oferta de golpe, es decir, una oferta fuerte. Entonces ahí vienen los compradores que necesitan esos títulos y se encuentra la oferta y la demanda, y ahí se van dando estos precios que vemos. Porque uno dice, bueno, debería ser al 96.7 o al 99.7. No. Conforme la oferta y conforme la demanda que se vaya dando en bolsa, ahí se va a dar el precio. Y lo importante, ¿cuál es el mensaje importante que hemos recibido y queremos transmitir al público? El momento en que el Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Finanzas, la Junta de Regulación deciden que estos títulos o estos valores sean bursátiles, es porque están mandando un mensaje de confianza y un mensaje de que es preferible hacer las negociaciones en bolsa, donde el precio es público, se forma, como les digo, donde se encuentra públicamente la oferta y la demanda en una institución como es la bolsa, que es regulada, que es controlada, y a través de casas de valores que también son reguladas y controladas. Otra cosa es si yo tendría un valor, me acerco donde usted y le digo, tengo $100,000 en TVCs, y usted me dice, qué interesante, y yo te pago 50. ¿Y por qué me pagas 50? Porque eso es lo que yo pienso que cuesta. Está regulado. Pero si usted viene, me hace esa oferta en un mercado público, viene otro y dice, no, 50 no cuesta, esto cuesta 52, por decir. Entonces se va regulando el precio con transparencia, con equidad y con competencia. Estamos dialogando esta mañana aquí en Notimundo al Día con la doctora Mónica Villagómez, presidenta del directorio de la Bolsa de Valores de Quito. Doctora Villagómez, el día de ayer en entrevista en Notimundo con Patricia Terán y Freddy Paredes, el invitado fue Francisco Alarcón, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, y sobre este tema manifestó el señor Alarcón. Dijo, sin embargo, advirtió que si se llegan a emitir en demasía, se podrían crear una liquidez ficticia. ¿Cuál es su opinión? Sí, es algo que se comenta en el mercado. Pero yo creería que si el Banco Central, para poder pedir la emisión de este tipo de valor a la Junta de Regulación, tiene que demostrar la sostenibilidad de la balanza de pagos, y yo creería que lo va a hacer con responsabilidad. Eso es lo que espera el mercado. Lógicamente, si se va de las manos este medio de pago, afectaría, como dice Francisco, a la economía, ¿no? Pero yo creo que hasta aquí hemos visto que se han emitido con responsabilidad. No han tenido ningún inconveniente. No hemos tenido un inconveniente, no estamos mirando un inconveniente. Ahora, en Quito, ¿cómo está previsto el manejo de los TVCs? En Quito y en el país entero, ¿no? Está previsto, como le digo, quien tiene un TVC acude a una casa de valores. Aquí una aclaración. Si el tenedor del TVC es un municipio, una institución pública, un consejo provincial,
puede acudir a una institución pública que esté autorizada para operar en bolsa. Esa es una figura. Pero también puede acudir a una casa de valores a través de un concurso muy sumario y que la casa de valores sea la que le representa para la venta de estos valores. Entonces, lo primero es ponerse en contacto con una casa de valores, suscribir un contrato de mandato, ¿ya? Y la casa de valores aperturar la cuenta en el Banco Central. Y de ahí es una compra-venta de un valor como la que se hacen todos los días. Doctora, desde el día que empezaron a negociarse estos papeles hasta la fecha, ¿cuánto se ha logrado transar? Transar en bolsa 13 millones. ¿De los 200? De los 200. Posiblemente ya se han hecho entregas por montos mayores, pero lo que ha llegado a bolsa es 13 millones. ¿Por qué digo que posiblemente se han hecho entregas? Porque se hacen entregas directas para compensar deudas. Eso no viene a bolsa, porque en la bolsa no hay esta figura de la compensación, de compensación de deudas. Lo que hay es de compraventa. Entonces, si es que yo tengo el TBC y le doy a usted, ya, porque usted es mi proveedor o mi acreedor, entonces simplemente le paso de manera directa. ¿Sí? Pero si usted quiere vender, ahí sí acude a bolsa. Sí. ¿Cuánto se tiene previsto quizás manejar en este año? ¿Se tiene un estimado? Yo no podría decir, si bien estos títulos están emitidos por 360 días, la emisión es revolvente, entonces no podría dar un monto fijo de lo que se va a negociar, pero sí estimamos por las conversaciones que hemos mantenido con municipios, con las llamadas de clientes, de proveedores que están recibiendo, que al menos el 50% de estos valores serán negociados con la figura de compraventa a través de bolsas. ¿Por qué quienes reciban estos papeles solamente tienen dos opciones para utilizarlos? ¿Entregarlos al SRI o negociarlos en la bolsa de valores? ¿Podría explicarnos, doctora? A ver, lo que dice la ley cuando establece el objeto de emisión de este tipo de papel, dice que sirve para pagar impuestos o para pagar obligaciones del Estado. Digamos que esa es la norma general que está en el Código Orgánico. Pero una vez que ya esto fluye, es decir, ya se emite, ya se coloca, sirve para pagar las obligaciones o para pagar las obligaciones que se pueda tener con el SRI y obligaciones con proveedores, con constructores, etcétera, etcétera. Doctora, también se ha manifestado que esto permitirá proceder con los pagos de municipios, constructores, también de empresas de línea blanca para que cobren sus deudas con el Estado y a su vez pues paguen los impuestos pendientes. ¿Cómo está el tema de solamente es línea blanca? Conocemos que está previsto eso. ¿Cómo está el tema? No le podría decir, no sabría decirle si es que ya han sido entregados, porque a nosotros no nos llega quién es el cliente, ¿no? Sino a la Casa de Valores. Queremos agradecer esta mañana la visita de la doctora Mónica Villagómez, presidenta del directorio de la Bolsa de Valores de Quito. Doctora, gracias por acompañarnos. Para mí un gusto. Muchas gracias. Este es Notimundo, siempre bien informados.